toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirle: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que ha hecho en Cafarnaúm. Y añadió: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llegaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Bueno, ya hemos dicho que el relato de Lucas, que es el que vamos a comentar, tiene paralelos en Mateo y en Marcos. Por lo que nos damos cuenta de que Lucas anticipa y enriquece un relato sobre una estancia de Jesús, aparentemente en Nazaret, para que le sirva de umbral para la narración de los acontecimientos de la vida pública de Jesús. Por tanto, lo que ha hecho Lucas es cambiar la escena del lugar, colocarla como pórtico de la actuación de Jesús e introducir un pequeño discurso del Señor con el que explica la misión a la que se sabe llamar. Como en otras ocasiones, Lucas consigue que el relato pueda entenderse como un resumen de todo el Evangelio. O, si queréis, en términos de música, ¿no?, en términos de ópera, es como una obertura solemne en la que suenan anticipadamente los principales temas de la obra completa.
Algunos afirman que Lucas condensó en uno dos relatos de la tradición. Uno que hablaba de una visita a Nazaret al comienzo de su misión y de otro que contaba otra visita que se realizó más tarde. En la primera habría sido bien aceptado, pero en la segunda el rechazo habría sido, como hemos visto, frontal. De hecho, se han conservado indicios de que cuando Jesús está en esta escena ya había hecho milagros en Cafarnaúm. Haz milagros aquí como lo ha hecho en Cafarnaúm, dice la gente. Por tanto, aunque Lucas la pone como pórtico de todo el Evangelio, parece que en realidad se había desarrollado un acontecimiento semejante mucho después. Después de haber contado Lucas el Evangelio, el bautismo de Jesús, hace un breve resumen de su actividad. Jesús vuelve desde Judea a Galilea y va a Nazaret. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en la sinagoga y todos lo alababan. Fue a Nazaret. ¿Veis? Se nos ha dado un resumen de una actividad de Jesús que se produce después del bautismo. El bautismo habría tenido lugar en Judea y mucho más al sur, y Jesús vuelve a su tierra, vuelve a Galilea y va desempeñando su misión. En el curso de esa misión es cuando sucede lo que hemos leído. Mientras, como digo, ha estado ya actuando y ha ido adquiriendo fama. Por tanto, cuando Jesús llega a Nazaret, ya es un hombre famoso, ya es un hombre importante. Y de hecho, fijaros que el relato no se entiende si Jesús no tiene ya una relevancia frente al pueblo bastante clara. Lo reciben como alguien importante y actúa como alguien importante. No es un desconocido, es alguien de quien ya se tiene buena fama. La gente empieza a preguntarse quién es realmente este personaje, quién es este Jesús. Y sobre todo se preguntan si será el Mesías. Es de notar que el evangelista es coherente y no afirma que Jesús fuera natural de Nazaret, sino que dice donde se había criado. Ya había afirmado en el relato del nacimiento que Jesús había nacido en Belén con ocasión del censo que mandó hacer el gobernador Cirino. Todos los comentaristas destacan que la designación de la ciudad con un nombre un poco extraño, porque la designa el texto como Nazará. Ese nombre, Nazará, es el que da lugar a Nazareno. Y por tanto, ambos nombres están en relación. Esta palabra, Mateo también la usa en 4:13 para referirse a Nazaret.
Por lo visto había una tradición común sobre los comienzos del ministerio público de Jesús, en la que se llamaba a la ciudad Natsara en vez de Nazaret. Natsara da lugar a que se entienda más como consagrado. Nazareno, Nazoreo, el nombre que se le daba a Jesús. Jesús Nazareno, Jesús el consagrado. En definitiva, Jesús el Mesías. Jesús entra en la sinagoga. Si os dais cuenta, hay una reducción progresiva del espacio. Es como si estuviéramos muy arriba y fuéramos bajando. Primero vemos toda Palestina. Jesús ha estado en Judea, pero vamos bajando y vemos que Jesús ya se va concentrando en Galilea. Se concentra más todavía en Nazaret, y en Nazaret en la sinagoga. Jesús, por tanto, se nos está diciendo, no actúa en un espacio indeterminado, sino por el contrario, en un espacio bien determinado y bien concreto, donde debía ser bien conocido, ya que los habitantes de Nazaret no eran muchos y debían conocerse bien entre ellos. Pero esto suscita otra pregunta. Si Nazaret tenía la entidad suficiente como para tener una sinagoga, porque la sinagoga de la que aquí se está hablando es una sinagoga con cierta relevancia. Tiene sacristán, tiene libros, es un lugar conocido, ¿veis? Tiene cierta relevancia. De todas maneras, sea lo que sea, insisto en que el evangelista ha querido poner el comienzo de la actividad de Jesús en la sinagoga de Nazaret para hacer una presentación de Jesús que anticipe de alguna manera toda su tarea. Conviene en este momento que aclaremos un poco lo que es una sinagoga. En los apuntes os he puesto un esquema de sinagoga que para mí es muy claro, pero me temo, porque me doy cuenta, que para el que no haya estado en ninguna sinagoga nunca, le resulte un poco confuso. De todas maneras, fijaros que es lo más parecido a una iglesia, ¿verdad? A una parroquia. Muy parecido a una parroquia, a una iglesia. Una nave central con algunas naves laterales. A la izquierda un patio. Y en el centro, dentro de la sinagoga, una especie de altar al fondo, donde hay dos candelabros y donde hay unos nichos. Es un lugar que se llama el arca o tabernáculo, que es donde se contenían los rollos de la ley. Un armario donde se guardaban los libros que se tenían que leer. Delante hay un espacio abierto y en medio hay un púlpito, una especie de cenador, una especie de lugar desde donde, una tribuna, desde donde se puede leer, desde donde se puede hablar a la gente. Sobre ella se leían las escrituras y se predicaban las homilías, aunque el texto que hemos leído parece que refleja una situación más antigua en la que se dice que el que hablaba se sentaba. Dice que Jesús se sentó. Bueno,
En el patio, como veis, hay una fuente donde se lavaban las manos y los pies, como todavía hacen los musulmanes cuando van a entrar a la mezquita. En la sinagoga antigua, las mujeres estaban separadas de los hombres. Algunas tenían unas tribunas laterales un poco elevadas donde se encontraban. En las sinagogas actuales, por lo menos en las más normales, ya no existe esa separación. El autor, por tanto, da por supuesto que sabemos lo que es una sinagoga y cómo se desarrolla en ella el culto judío. ¿Cómo empezó a existir la sinagoga? Los judíos, en la dispersión, sobre todo en Babilonia, porque parece que es en Babilonia donde surgió esta institución de la sinagoga, los judíos allí no tenían templo y necesitaban un lugar que les sirviera de centro social. En Palestina, cuando estaban antes, no se echaba de menos esa carencia, porque toda la sociedad, en la época de la monarquía, toda la sociedad era judía y no necesitaban la sinagoga. La sinagoga surge cuando hace falta tener un centro que refuerce la identidad propia. Entonces los judíos empezaron a reunirse en lugares adecuados para poder orar juntos y para leer la Biblia, que todavía estaba en un estado muy incipiente de formación. La Biblia, casi podríamos decir que se concreta, se escribe definitivamente en entornos más o menos sinagogales, ¿no? Antes sí hay, y en la misma sinagoga empiezan a utilizarse los textos tradicionales propios, pero la sinagoga servirá mucho para concretar los textos judíos. Es posible que al principio se reunieran los judíos al aire libre en lugares donde hubiera agua para poder realizar sus abluciones. Todavía después de la ascensión del Señor, sabemos que cuando los judíos no tenían locales, se reunían junto a un río a las afueras de la ciudad. Así lo vemos, por ejemplo, cuando San Pablo llega a Macedonia, a Filipo, y busca donde puedan estar reunidos los judíos y se va a las afueras, sospechando que allí junto al río se reunirían, ¿no? Y efectivamente, allí se encuentran con los que se juntaban para rezar. Eso era porque al no tener templo, buscaban un lugar tranquilo en el que hubiera agua que les permitiera hacer determinadas purificaciones. Cuando estuve en Grecia con don Julio, estuvimos allí en el lugar donde se reunían los judíos y allí se reunieron, ahora sí tienen ya su sinagoga, y allí pudimos celebrar la Eucaristía. Sí, fue muy emotivo. No tenemos constancia de cómo fueran las sinagogas antes del siglo III antes de Cristo, pues los restos arqueológicos más antiguos se remontan a esa época. En la época de Jesús, las sinagogas eran edificios como el que hemos visto ahí.
más o menos rectangular, generalmente de 3 naves, con bancos adosados a los lados y una tribuna dispuesta para la lectura de la Sagrada Escritura. Fuera de Jerusalén se procuraba que los participantes en la oración pudieran estar orientados hacia la ciudad santa. En un arca se guardaban los libros de la Biblia, que tenían formato de volumen o rollo. Mirad, la escritura en general se conservó en un primer tiempo en forma de rollos, bien fuera a base de papiro, entonces los rollos eran relativamente pequeños, ya sea un librito, un rollo de papiro, una cosa así de a largo, y con una rueda, o sea, con unos ejes, lo puedes girar hacia un lado, hacia otro. De todas maneras, el rollo es difícil de manejar, y mucho más cuando se trata ya de rollos de pergamino, que por poco que sea, son extremadamente voluminosos, y cuesta mucho trabajo moverlos. No se sabe por qué, pero los cristianos desde el principio prefirieron un formato distinto para los libros. Prefirieron el formato que nosotros utilizamos, el de códice, el de libro, con hojas con hojas, ¿no?, que se mueven, escritas por los dos lados, ¿no? No se sabe muy bien por qué, pero lo que sí es una realidad es que los cristianos, muy desde el principio, porque los papiros más antiguos que tenemos nos remiten a códices, ¿verdad? Así que distinguir rollo o volumen y códice o libro. Bueno, la ley, los judíos la siguen manteniendo en volúmenes. Si vais a una sinagoga o vais al Muro de las Lamentaciones, que funciona como sinagoga en algunos aspectos, veréis a los judíos con los rollos de la ley, tal como los pongo ahí en una foto muy pequeñita, que en los apuntes. No sé si se ve, aquí la veo muy oscurilla, pero se ve. Esa caja grande que llevan es una caja, lo llevan muy adornado, con mucho honor, ¿no? Si vais a Jerusalén y vais al Museo del Libro, pues allí se expone una copia, porque ya el original no se expone, una copia facsímil del rollo de Isaías que se encontró en Qumrán. Es un rollo muy largo, y eso para moverlo tenía que costar un trabajo tremendo. En la sinagoga había lámparas abundantes, pero el local era oscuro y se trataba de leer. O sea, había que iluminarlo bien. Una lámpara especial era la menorá o candelabro de los 7 brazos, al estilo de la que había en el templo, en el lugar santo. Ahí también os he reproducido una menorá esculpida que refleja la que se utilizaría en aquella sinagoga. Está cerca de Hebrón, es una piedra, está sacada de ahí, ya no está en Hebrón, y pertenece a un tiempo ya muy posterior, al siglo III o IV después de Cristo. El culto se realizaba leyendo la Biblia y haciendo oraciones que con el tiempo se fueron reglamentando cuidadosamente. Ahora en el seminario están clasificando los libros de don Domingo Muñoz León, que tenía muchos libros de literatura judía y talmúdica, y bueno, de literatura de este tipo del que se utiliza en la sinagoga y los judíos, y entre los que el otro día el bibliotecario no tiene por qué, no sabe las letras hebreas y de vez en cuando me lleva
un libro, a ver si le digo lo que es. En algunos casos acierto, en otros no. Pero el otro día me llevó un libro que era un manual de oraciones de la sinagoga. En Magdala han encontrado una sinagoga del siglo I. Han encontrado la piedra central con la también de la menorá. O sea, que tienen allí. Era tan importante el descubrimiento porque no hay nada más que unas poquitas del siglo I. Son más tardías. Hasta el punto de que el Estado de Israel quiso quitarle los terrenos a los legionarios de Cristo, que son los que lo tenían allí. Aquello no había nada, aquello era un campo. Pero han escarbado, han eso y han encontrado allí la ciudad de Magdala. La vía romana y sobre todo la sinagoga. Y tuvo que intervenir el Vaticano y todo porque se lo querían quitar. Era para ellos muy importante esa sinagoga y al final, como eso ya era de la iglesia, a nivel pontificio, de un estado y tal, bueno, hubo un jaleo ahí. Y el statu quo que lo toca. Todo eso, sí. Sí, sabéis que en Palestina hay una situación que se llama el statu quo, y es que las relaciones entre musulmanes, judíos y cristianos de distintas confesiones tienen que permanecer como estaban cuando se dio aquella ley en el siglo XVIII, la ley de statu quo, de tal manera que no se puede cambiar nada si no hay acuerdo. Se cayó una escalera, la escalera famosa, ¿no? Se cayó una escalera en la puerta del Santo Sepulcro, en la fachada, así por un balcón, y nos llegaron a un acuerdo y lleva allí siglos, llega allí la escalera porque nadie la puede tocar, por el statu quo, ¿no? Se llama, ¿no? Lo que se ha hecho no se puede cambiar. La Semana Santa en el templo ¿cómo se llama? En el Santo Sepulcro, los católicos tienen que celebrarla con el rito antiguo. ¿Qué? Porque si no se altera el statu quo. Es una cosa muy complicada. Bueno, para que hubiera reunión de oración era necesario que asistieran al menos 10 varones. Hay cuadros que reflejan esto. Estuve buscando, pero en internet siempre encuentras lo que no estás buscando, claro. Y hay cuadros, los judíos es un tema que les gusta hacerlo, ¿no? Esperando al 10º. Es un tema que aparece en muchos cuadros, no de los judíos. Esperando al 10º. La espera, ¿no? Porque para rezar tiene que haber 10 varones en la sinagoga. Se comenzaba con la recitación del Shema, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios es solamente uno. Y la Tefilá, que era una serie de 18 bendiciones, a las que se añadía la del sacerdote, si había alguno presente. Estoy hablando en pasado, pero se sigue haciendo igual, Las lecturas se tomaban del Pentateuco y de los profetas. Podían leer los varones mayores de 12 años. ¿Habéis visto algunas veces a los muchachillos judíos vestidos de blanco en una ceremonia muy solemne? Pues la ceremonia consiste en que leen por primera vez la ley en la sinagoga. Es su primera comunión. Ellos le llaman la comunión. Lo hacen muchas veces en el templo, en el muro, sí. Para celebrar el Bar Mitzvah. Nosotros vimos un niño en el muro. Y las madres estaban en otro lado y los sí. Se llama el Bar Mitzvah, el hijo de la ley, ¿no? El hijo. Entonces empieza ya tiene que cumplir la ley entera. Por cierto, que cuando yo era chico se decía que cuando hacías la primera comunión ya te obligaban todos los mandamientos de la iglesia. Sí, me acuerdo mucho de eso, ¿no? Porque la hice un poquillo antes de los 7 años, muy poco antes, unos meses antes de los 7 años, que era cuando se hacía. Entonces, y me acuerdo que algunos me dijeron que ya hay que ir a misa y hay que guardar la vigilia, la abstinencia y no sé cuánto. Pues los muchachos judíos a partir de los 12 años es cuando tenían que hacerlo. Después de las lecturas se hacía una explicación de lo leído a cargo de los encargados de la sinagoga, los jefes de la sinagoga. Una cosa, dice, era el jefe de la sinagoga, no había uno solo, era una especie de consejo parroquial.
que a veces estaba dirigido por uno, pero a veces era muy paritario, ¿eh? Por eso había varios jefes de la sinagoga. La Iglesia al principio imitó también esta estructura en muchas ocasiones, ¿eh? De tal manera que hubo iglesias que se organizaron a la forma sinagogal con un consejo de presbíteros. Don Julio y yo somos presbíteros. Él más que yo. ¿Qué? Él más que yo. Ya luego discutimos. Por la edad. Sí, ya sabía, perdón. El presbítero era anciano. Bueno, había un consejo, ¿no? Y parece que había, en ese consejo, había uno que destacaba, que equivaldría al obispo. Y en algunas otras comunidades se organizaban directamente de forma monárquica, es decir, con un obispo que era el que de verdad tenía mucha importancia. Así, por ejemplo, la iglesia de Alejandría, ¿no? Fijaros si tenía importancia el obispo de Alejandría, que era el único que podía ordenar obispo en todo Egipto y toda Etiopía. Era el jefe de todo. Y de San Ignacio de Antioquía también parece que era un obispo inspector que tenía ese cargo, ¿no? Que vigilaba. Obispo significa inspector, ¿eh? Que tenía ese cargo más monárquico. Hablando con don Francisco Juan hace ya años, hablaba de que Cástulo era sede episcopal y me decía que era muy probable que fuera una sede episcopal itinerante. Es decir, que era un obispo que iba tenía muchas parroquias. Iba por muchas zonas, ¿no? Inspeccionaba. Es decir, la Iglesia, lo mismo que los judíos, la Iglesia tuvo organización siempre. Lo que pasa es que la organización fue variando un poco o mucho de una época a otra, hasta que se consolidó. Se consolidó también pronto, ¿eh? A primeros del siglo III ya estaba consolidada prácticamente como ahora, ¿eh? Pero tuvo un proceso de formación. Bueno, en este ambiente, había... En Santa Paulina, por ejemplo, el obispo se casa, que sea de una sola mujer. Sí, pero vamos, la organización como tal, prescindiendo de eso, era como ahora, ¿no? Aunque ya digo, la Iglesia de Roma, curiosamente, era más presbiteral que otra. Pero bueno, de eso habría que hablar mucho. No nos consta si en la época de Jesús había establecido ya un orden de lectura para cada día, o si el lector podía escoger el texto que le pareciera más conveniente. En el texto que hemos leído parece que el Señor elige libremente. También dicen algunos, lo que pasa es que lo dicen pasado también en este texto. Entonces, que era posible elegir trozos sueltos distintos. En Hechos, en el libro de los Hechos, se nos dice que Pablo fue invitado en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, al sur de Turquía, a hablar a los que estaban congregados allí. Aquí no se nos dice que Jesús fuera invitado, sino que Jesús, con plena autoridad, se levanta, pide el rollo del profeta Isaías, busca el pasaje deseado y lee un trozo en el que condensa su programa de actuación y se presenta solemnemente, no ya a los que estaban en la sinagoga de Nazaret aquel día, sino a todos los que a lo largo de los siglos leemos el Evangelio. La escena es muy solemne, ¿eh?
San Lucas la ha cargado de toda la solemnidad que ha podido. Jesús actúa por sí mismo y con plena autoridad. Cuando llega el momento, se levanta, manda que le traigan el libro, escoge la lectura y la proclama con mucha fuerza. Y empieza por leer un texto de Isaías, que se encuentra en Isaías 61, 1, 2. Suprime una frase para vendar los corazones desgarrados, que es iterativa. Y no tiene significado especial porque está dicho. Y añade otra frase tomada de Isaías que completa lo anterior. Y dice, tomada de Isaías 58. Completa lo anterior y dice, a poner en libertad a los oprimidos. El texto, por tanto, quedó así. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres. Ahí hay un paréntesis. A proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Y se añade a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Algunos señalan que el texto continuaba diciendo el año de la venganza de nuestro Dios y que Jesús ha cortado antes de decir esa expresión. Él no viene a traer el año de la venganza, sino a traer el año de gracia. El profeta había pronunciado en el siglo VI o V antes de Cristo estas palabras porque es el deutero Isaías. El libro de Isaías es la colección de muchos profetas. El primer Isaías es del siglo VIII antes de Cristo, pero el segundo Isaías es de la época del destierro, siglo VI antes de Cristo. Así es que el profeta había pronunciado estas palabras dándole un sentido figurado, porque él anunciaba una intervención salvadora de Dios en favor de los que tenían poca relevancia política y económica. Andaban desconcertados sin ver claro en la vida y estaban sometidos a un poder extranjero que era el imperio persa. Bueno, probablemente, quizá también cuando escribe Isaías, todavía estaban sometidos al imperio babilonio. De todas maneras, están bajo un poder extranjero. Jesús habla de un año de gracia. El año de gracia era una institución según la cual cada 49 años había que condenar las deudas y devolver las tierras adquiridas a la familia a las que pertenecían. Es lo que se llamaba el jubileo, un tiempo de condonación de deudas, un tiempo en el que se restaura el reparto original de las tierras. Como veis, eso es algo ideal. Muchos autores discuten si alguna vez se llegó a hacer totalmente. Parece que en los años anteriores a Jesús sí que se hizo algunas veces, porque se habla de tiempos de escasez provocados por los años jubilares en los que no se habían labrado las tierras. Enrique puede ser precedente de la amnistía. No, pero no, es más, va en el sentido, ya sé, pero no, ya que lo has sacado, va en sentido económico. Económico y en sentido de reorganizar la sociedad. La sociedad, la gente va perdiendo sus tierras. No, hay que volver otra vez a reorganizar.
Ahora hay una idea muy utópica de que la vida tiene que permanecer en ese estilo patriarcal, que no funcionó. No hay indicios de que funcionara realmente nunca totalmente. Sin embargo, idealmente sí que permaneció, y la Iglesia a partir de la Edad Media recogió esta idea del jubileo y se empezaron a celebrar al principio jubileos cada siglo, luego cada 50 años y luego cada 25. De hecho, del año 25 hay un jubileo y el Papa quiere que nos preparemos para celebrar este jubileo del año 25 y por eso estamos teniendo las conferencias estas sobre el Concilio Vaticano, como preparación del jubileo. Un jubileo muy solemne, muy grande, muy importante, fue el que hicimos el año 2000, como jubileo de la salvación. Bien. Jesús parece que interpreta en el mismo sentido lo que dice. Es decir, a primera vista da la impresión de que Jesús está hablando de una condonación de deuda. La situación social y económica en la que se encontraban sus oyentes le daba valor concreto a sus palabras. Jesús leyendo allí eso, a nosotros nos parecería algo populista. Está diciendo que si yo soy el rey, se van a acabar las deudas. Y es que la situación era insoportable. No era una cuestión de populismo, era una cuestión de solucionar un problema que ya se había desbordado por todas partes. El pueblo judío estaba sufriendo a causa de muchas enfermedades que tenían su origen en una deficiente higiene y en el sufrimiento causado por la pobreza. Una segunda causa de sufrimiento era el endeudamiento causado por los fuertes impuestos, la insuficiente producción agrícola, la caída del valor adquisitivo de los salarios, los préstamos sometidos a intereses de usura que traían como consecuencia la pérdida de las fincas familiares y, finalmente, la frecuente caída en la esclavitud por no poder pagar las deudas a tiempo. Así es que fijaros las palabras de Jesús tomadas del profeta Isaías, sí calentaron los ánimos en aquel ambiente. El pueblo estaba en una situación prerrevolucionaria y buscaba con desesperación un rey legítimo, protegido por Dios, que ofreciera una verdadera salida a la angustia en la que vivía. Fijaros que, vamos a ver, desde que fueron llevados a Babilonia, 500 años antes de esto que estamos hablando, los israelitas habían perdido su independencia. Primero vivieron sometidos a los griegos, al revés, a los persas, después a los griegos, y los griegos primero dependieron de los griegos que tenían Egipto, después de los griegos que tenían Siria. Pero en la época de los griegos de Siria surge la rebelión macabea. Hoy lo acabamos de leer en la misa. Hemos leído cómo surge esa rebelión de los macabeos. Y a raíz de esa rebelión obtuvieron una independencia. Pero los macabeos se proclamaron reyes y se pelearon entre ellos concienzudamente. Y la gente estaba hartita. Harta. Los ammoneos, los descendientes de los macabeos, no lograron darle estabilidad al país. Herodes se hizo con el poder, apoyándose en los romanos y buscando legitimidad, casándose con una mujer de la familia ammonea, con Mariamne, pero aquello no acababa de arreglarse. Surgían reyes que se decían legítimos por todas partes.
La situación estaba muy mala. Y la gente buscaba un rey legítimo que viniera de David, que ese sí que era el rey de verdad. El mal gobierno y la corrupción generalizada agravaban todos estos males. Dice Josefo que si los gobernadores se lo hubieran propuesto no lo hubieran hecho peor. Y que también dice por otro lado que parecía que cada gobernador quería hacerlo peor que el anterior. Que más que estar por la justicia, lo que hacían era amparar a los ladrones. Es lo que lo dice claramente Flavio Josefo, O sea, la situación era de una corrupción total, ¿no? De una actualidad oral. Veo la intención. La vida sin paz. Pero vamos, no pasa una cosa, que es que de verdad esta época la situación fue tan prerevolucionaria que estalló la revolución. El pueblo finalmente vivía con una fuerte angustia religiosa y una profunda desmoralización debido a la mezcla de doctrina y culto que convivían en el país. Eran ovejas sin pastor, sin gobernante, sin rey. Y buscaban un pastor que guiara bien el rebaño. En su discurso el Señor aduce dos ejemplos tomados de los libros de los reyes que aluden a acontecimientos relacionados con Elías y Eliseo y que implican el universalismo de la obra que pretendía realizar Jesús frente al particularismo que tenía la gente. La gente era muy nacionalista, muy nacionalista. Y Jesús se presenta como universalista. Por un lado le agrada porque le está diciendo que viene como el rey esperado, pero por otro lado les molesta este talante de universalismo. Jesús dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Me decía un profesor antiguo, don Emilio, nos decía: esa es la homilía que tenéis que hacer. Hoy se cumple lo que ha dicho la Escritura. Actualizar lo que ha dicho la palabra de Dios. Bueno, pues Jesús ya hace eso, ¿verdad? Hoy se ha cumplido esa Escritura. Y la gente se pregunta si Jesús sería ese pastor, ese rey que había anunciado Isaías y los demás profetas. Todos miraban con atención al Señor. Y fijaros que el evangelista ralentiza la narración, dándole solemnidad, creando expectación y tensión, hasta que llega esa afirmación de Jesús, solemne: hoy se ha cumplido esa escritura. Suena como el trueno que acompaña a un relámpago. Fijaros cómo ralentiza. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Por tanto, Jesús se presenta como el Mesías esperado, superando con creces las cortas expectativas de los que lo veían solo como un predicador que sanaba y reformaba malas costumbres. Pero se admiraban. Lucas, que estaba utilizando probablemente, como he dicho al principio, varios relatos tradicionales y mezclándolos para construir un cuadro significativo, quería dejar claro que en un primer momento hubo una gran aceptación de la propuesta de Jesús, pero enseguida la aprobación dio lugar a la extrañeza. En Nazaret
conocían bien a Jesús y a su familia. Y ellos mismos estaban convencidos de que de su pueblo no podría salir nada bueno, como dijo Natanael. Además, Jesús no hablaba ni de acciones revolucionarias, ni de venganza y castigo. Sus palabras eran solo palabras de gracia y perdón. Fijaros que la palabra de gracia no quiere decir palabras bonitas, ni palabras bien dichas, ni palabras agradables, sino palabras que hablan del perdón de Dios para todos los hombres. El año de gracia era un año de perdón de deudas, pero sobre todo de las deudas profundas del pueblo con Dios. Jesús pasó al ataque en la confrontación con los judíos y al denunciar la muerte de los profetas que le precedieron y anuncia su propia muerte y la salvación abierta también a los no judíos, como se había anticipado en algunos casos del Antiguo Testamento, bien conocidos: los milagros de Elías en Sarepta, que está en Siria, y la curación del leproso ministro sirio Naamán cuando acudió a Eliseo. Algunos autores destacan que no es fácil encontrar en las cercanías de Nazaret un lugar que se pueda calificar de precipicio como ese que tenéis en la ilustración de Tissot. Esa ilustración es de un pintor llamado Tissot, que lo voy a utilizar mucho, porque sus dibujos son bonitos y están en internet muy fáciles de encontrar. Además, me gustan mucho, son muy naturalistas. Es que no puedo casi hablar. Dicen que no había un precipicio así, por lo que habría que entender el texto como un desarrollo de la tradición para introducir desde los comienzos mismos de su actuación el tema del rechazo frontal a Jesús que culminaría en la crucifixión. Por tanto, este temprano intento de acabar con Jesús ya está prefigurando su rechazo definitivo en la pasión y crucifixión. El pueblo no podía aceptar un Mesías que no fuera violento ni rechazara vengativamente a los extranjeros. Jesús, sin embargo, no consintió que en ese momento lo asesinaran porque no había llegado su hora, como diría San Juan. Además, este librarse de la muerte es un anticipo de la resurrección final. Y este es el tema, la exposición de este tema. Creo que nos ayuda a entender un poquito mejor lo que ahí dice. El próximo día nos toca hablar, me parece, de los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Eso. ¿El de Juan o el de luego la llamada de los pescadores? ¿Te digo la verdad? ¿Eh? ¿Te digo la verdad? No lo he escrito todavía. Que no lo he escrito todavía. Aquí está el de los de que están con Juan, los dos que se fueron. Quiero sintetizarlo. O están los cuatro de. Que quiero sintetizarlo. Pero la verdad, bueno, sí, hice algo en Antioquía. Todos estos temas los voy poniendo anticipados en la revista Antioquía, los voy poniendo, pero más breves. Sí, algunos van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, el de Nicodemo o el del Sermón de la Montaña van a ser iguales. Pero la mayoría en Antioquía tengo menos espacio y lo haré más breve ahí y aquí lo hago un poquito más extenso. Hay que aprovechar el trabajo. ¿Qué es lo que es? ¿Una revista que hace todas las semanas? Antioquía es una revista semanal. Una revista que hace, se llama Antioquía.
Es una revista de unas 30 páginas y pone cosas de Biblia, del Papa, De todo lo que un pille. poco. Y se desahoga también. Porque Se llama Revista de Boletín de Comunicaciones Pastorales. Bueno, eso te lo manda el que le da correo, te lo interese, que me ponga un correo electrónico a lo que pone ahí detrás, AFM. ¿Eh? manda. Viene su correo ahí. Te mandáis, Enrique, mándame Antioquía. Y te lo mando toda la semana. No tienes que poner nada más. Mándamelo desde el ¿Este email? sí, pero desde tu propio correo, Para que le quede. porque yo lo cogeré, ese correo es el que cojo. A veces compartí yo alguno de Antioquía, a veces he compartido alguno. Sí, a veces lo he compartido yo. PDF. Bueno, es que no la podemos hacer en papel porque saldría carísima. Saldría carísima, no tenemos medios. Pero así, por correo electrónico se puede enviar o por WhatsApp en el peor de los casos. ¿Eh? A la mayoría se lo mando por correo electrónico. Mando unas 400 y pico, se mandan por correo electrónico. Bestseller, tenemos aquí un bestseller, hombre. Y por WhatsApp mando menos, mando unas 30 por ahí. ¿No? Prefiero por correo electrónico porque es mucho más fácil para mí. Pero ahí está. Bueno, hoy esto ha ido como ha podido y ya está. No, no, Ha salido, eso, no le he puesto internet, no le he puesto wifi, es que las prisas y creo que se entrecortaba algo, pero bueno, si sale mal te lo digo. si quieres pues se vuelve a grabar. Yo te lo digo después. Que es que lo que pasaba.